¿Qué tal? Muy bienvenidos nuevamente al estudio de la Biblia. Recuerden que estamos leyendo la Biblia desde el día 1 de enero y el plan es leer toda la Biblia en un año completo. Para que podamos lograr ese objetivo, necesitamos leer 3 capítulos de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. El día de hoy iniciamos el libro de Josué. Ya hemos terminado de leer el Pentateuco y ahora nos vamos a enfocar en el libro de Josué. Un libro escrito aproximadamente en el año 1380 a.C. y cuyo tema central es el liderazgo de Josué. Y este libro se centra especialmente en 3 campañas. Campañas militares, campaña en la región central, una campaña en la región sur, y finalmente en el norte. Y encontramos a Josué, quien está dirigiendo al pueblo y va poco a poco derrotando las naciones que habitaban Canaán a fin de que pudieran los israelitas tomar posesión de esas tierras. El capítulo número 1 empieza nuevamente con las palabras de Dios diciéndole a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Y en este primer capítulo hay una expresión que encontramos 4 veces, posiblemente como una manera de darle a Josué la seguridad de que Dios estaba con él y de que aunque la tarea que iba a enfrentar era muy grande, realmente al estar Dios con él podía hacer todo posible. Esa expresión que encontramos en este capítulo 4 veces es la frase sé fuerte y valiente. La primera ocasión que encontramos esta frase en el capítulo 1 lo encontramos en el versículo 6, Josué 1:6, donde dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra. Más adelante, en el siguiente versículo, en versículo 7, encontramos nuevamente la frase sé fuerte y muy valiente. Y ahora dice: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Y luego viene el versículo 9, que posiblemente sea una de los versículos, de las frases más conocidas de la Biblia, Josué 1:9, y en esta versión dice: mi mandato que te doy es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y nuevamente al final del capítulo 1, en el versículo número 18, termina con la misma frase: así que sé fuerte y valiente. Posiblemente eran las palabras más necesitadas que tenía Josué en ese momento, porque ya Moisés había muerto, ya habían terminado el peregrinaje en el desierto y ahora venía el momento de tomar posesión de la tierra, que era una tierra que desde luego se encontraba habitada. En el capítulo 2 encontramos la experiencia de Rahab y cuando Rahab protege a los 2 espías. Esto lo habíamos encontrado, recuerdan, 38 años atrás, 40 años prácticamente, cuando Josué mismo había sido enviado como espía, pero ahora Josué envía solo 2 espías para que puedan visitar la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era la primera ciudad que estaba cruzando el río Jordán y era una ciudad que estaba muy segura, muy confiada porque estaba amurallada. Así que Josué envía a 2 espías y el lugar donde ellos se hospedan, que pudiera parecer en ese momento el más seguro para ellos, era en las murallas. Y justo en las murallas estaba la casa de Rahab, una prostituta, y allí en su casa, allí pasaron la noche. De alguna forma el rey de Jericó se dio cuenta que estaban allí unos espías israelitas y mandó soldados a preguntarle a Rahab dónde estaban los hombres que habían llegado o que habían pasado por ese lugar. Rahab dice que había escondido a los espías en el tejado de su casa, en la parte alta de su casa, bajo unos manojos de lino, y cuando llegaron los soldados del rey simplemente les dijo: bueno, sí estuvieron aquí, pero se fueron.
y se fueron hacia el monte, se fueron, así que vayan ustedes a seguirlos por los vados del río y vayan a perseguirlos. Los hombres de los soldados del rey obviamente siguen la indicación que les da Rahab. Sin embargo, estos hombres que estaban escondidos en el techo de la casa de Rahab finalmente son descendidos por una ventana hacia el exterior de las murallas. Y en ese momento es cuando Rahab les habla o les dice de cómo está la situación en la ciudad. Y les informa que realmente toda la ciudad está atemorizada porque han escuchado cómo Israel ha venido venciendo diferentes reyes a lo largo de su travesía. Y entonces les pide un favor a los espías y les dice: júrenme que serán bondadosos conmigo y con mi familia cuando su Dios les dé esta tierra, porque Rahab sabía que esa ciudad, ese lugar iba a ser derribado. Y entonces ella busca la manera de librarse de la destrucción que venía y le pide a estos espías que la salven cuando llegue el momento de la destrucción. Ellos aceptan el trato como una muestra de agradecimiento porque los había escondido, pero había una condición. La condición era: tú dejarás esta cuerda de color escarlata, de color rojo, por la cual nos has descolgado, vas a dejar esta cuerda en la ventana, por fuera de la muralla, para que cuando llegue el momento de la destrucción nosotros sepamos exactamente en qué casa vas a estar tú, a dónde entrar a rescatarte. Y desde luego ellos fueron muy claros: los que estén en tu casa, ellos van a ser protegidos. Si alguno de tus familiares o amigos está fuera de la casa, de ahí no nos hacemos responsables. Y dice el relato que Rahab aceptó las condiciones de los espías y entonces dejó la cuerda escarlata colgada de la ventana. En el capítulo 3 tenemos el momento especial cuando los israelitas cruzan el río Jordán. Obviamente los espías regresan, informan a Josué lo que había ocurrido y entonces llega el momento de cruzar el río Jordán. Y aquí es interesante que cuando cruzan el río Jordán, muy similar a lo que ocurrió cuando salieron de Egipto, que el Mar Rojo se dividió en dos partes, ahora es el río Jordán el que se divide para que el pueblo pueda cruzar en seco. Y para entender un poco lo sorprendente del milagro, dice el texto que era el tiempo en que el río Jordán se desbordaba, o sea que no llevaba poca agua. Y entonces la orden era que los sacerdotes que llevaban el arca serían los primeros en cruzar. Y ellos iban a entrar al agua, y una vez que ellos se colocaran allí en medio del río, dice, las aguas se detendrían y el pueblo cruzaría. Y dice versículo 14, dice: era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, es decir, en cuanto empezaron a cruzar y sus pies tocaron el agua del río que estaba fluyendo, que llevaba desde luego mucha agua, en ese momento dice que el agua que venía de arriba se detuvo, dejó de fluir, y el agua que venía hacia abajo pues siguió corriendo hasta que el pueblo de Israel empezó a pasar. Y entonces todos empezaron a caminar en seco. Dice que el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto, siguió su cauce, y el pueblo de Israel empezó a cruzar cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Nuevamente Dios obró un milagro para separar el agua para que el pueblo de Israel cruzara. Hasta aquí los capítulos de hoy. A partir de este momento pues empiezan algunas anécdotas interesantes como las que vamos a ver el día de mañana en la conquista de Jericó
y otras historias que sin duda nos refuerzan la confianza y la protección de Dios en su pueblo. Quiero terminar repitiendo esta frase que sin duda es la más conocida del capítulo número 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Hoy esas palabras son para ti. No tengas miedo, sé fuerte y valiente. Y no sé qué trabajos, qué dificultades, qué retos enfrentes este día. Quiero decirte que el mismo ánimo, las mismas palabras que Dios dirigió a Josué pueden ser para ti en este día. Sé fuerte y valiente. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.